Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Unidad Nacional de Protección en el ojo del huracán. Veamos este titular del colombiano. Armamento, 60 millones de pesos y oro, lo que encontraron las autoridades en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección en las que viajaban disidentes de las FARC en Antioquia. Bueno, ¿y qué hacían estos guerrilleros activos en camionetas de la Unidad Nacional de Protección? ¿En qué momento perdimos el rumbo? Para entenderlo mejor, expliquemos que la Unidad Nacional de Protección es una entidad adscrita al Ministerio del Interior de Colombia y su misión primordial es la protección de personas en situación de riesgo debido a sus actividades políticas o comunitarias o por ser empleados públicos de alto rango, entre otras. Y hasta ahí todo muy bien. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y en dónde se torció el camino? Aquí vamos a entenderlo muy claramente. Luego del año 2016, luego del llamado Proceso de Paz de Santos, esta entidad empezó a desarrollar un nuevo programa, protección de los llamados firmantes del acuerdo de paz pertenecientes a las FARC. ¿Y a quiénes empleó para tal fin? ¿A quiénes empleó de escoltas? Veamos este artículo. De guerrilleros a escoltas, los retos de la seguridad en el posconflicto colombiano, de Susana Noguera Montoya. Ella nos explica que casi 1.200 personas, más de 700 de ellos excombatientes, han ingresado a la Unidad Nacional de Protección con la misión de resguardar a los miembros del partido FARC. Bien, mis amigos, este es el origen de todo el problema. ¿Por qué? Porque tenemos que unas personas que pertenecían a un grupo categorizado o nombrado con la palabra que empieza por T, que no podemos decir aquí, pero llamémoslo grupo ilegal, sin pasar por un solo día de cárcel, sin haber pagado por sus delitos, sin haber reparado a las víctimas, de la noche a la mañana cambiaron el brazalete de grupo armado con el que afectaban a la población y por arte de magia pasaron a tener un carné oficial del gobierno colombiano, siendo empleados públicos y aparte de todo teniendo armamento nuevo y camionetas blindadas otorgadas por usted, señora, señor contribuyente. ¿Qué resultado hemos tenido de esto? De pasar a guerrilleros a empleados públicos con todas las de la ley. Veamos este titular del mismo medio de comunicación oficial de la misma radio de la UNP. Encuentran más cocaína en vehículo devuelto por la Fiscalía que había sido inmovilizado por la policía. Este pasado viernes 27 de febrero, en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección se encontraron 74 kilogramos del polvillo blanco en la ruta panamericana que conduce de Popayán a Ibagué. De razonpublica.com encontramos que el día anterior a este incidente había padecido un atentado que finalizó con su vida la señora Luvidia Galíndez, reconocida líder social del Caquetá, a pesar de contar con un esquema de protección de la UNP. Entonces, según nos explica el autor del artículo, el señor Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen organizado, por una parte tenemos una UNP inoperante cuando se trata de proteger a algunas personas y repetidos casos de corrupción. De El País, 18 de junio de 2024, escolta de la UNP es judicializado por llevar a una menor de 17 años en un carro oficial en contra de su voluntad. Escándalo semana tras semana. Y bueno, ¿qué opina el director de la UNP, Augusto Rodríguez? Director de la UNP acepta fallas y confirma que sí, había disidentes que no deberían movilizarse en estas camionetas.
Sin embargo, él fue muy juicioso en decir que algunos periodistas tienen una campaña en contra de la entidad. Bueno, señor Rodríguez, ¿será que eso es cierto y solamente los periodistas inventan estas cosas, estos escándalos que aparecen cada semana en la UNP? Sin embargo, mis amigos, déjenme decirles que los simpatizantes o las personas afines a la guerrilla no tienen nada de qué preocuparse. Veamos este artículo. Fiscalía dejará libres a 3 de los 7 disidentes capturados en los carros de la UNP asignados a alias Calarcá. Y sería de esperar que los restantes también salgan libres en los siguientes días. Pero muy bien, de todo este tema lo más importante es, ¿y tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, activa la campanita de las notificaciones y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Aquí la pregunta es si es que hay una complicidad directa del gobierno con las estructuras criminales. Mire la UNP cuidando criminales. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hay paz total, aquí lo que hay es una entrega total del territorio del Estado a las estructuras criminales. O la pregunta más allá es, ¿o será que es que los que nos están gobernando son las estructuras criminales? Eso es peor aún. ¿Están dentro del gobierno o cómo es el tema? Aquí el que quiera la paz lo tiene que demostrar. Pero lo que pasa hoy es demasiado grave y pone en evidencia lo que venimos diciendo muchos, y la complacencia, la alcahuetería y la complicidad del gobierno con disidencias FARC y con otras estructuras criminales. Eso es gravísimo. Y yo digo, cada día es un escándalo peor. Y miren las que terminamos. Yo felicito a nuestro ejército. Yo felicito el valor de nuestro ejército al haber logrado la captura de este criminal y poner en evidencia lo que ya está pasando en el país. Es demasiado grave.